Hola a todas y a todos, bienvenidos a este vídeo del curso propedéutico de técnicas de estudio. Vamos a comenzar. Recapitulemos algo, repasemos algo que vimos en el video pasado. Esta diferencia entre aprendizaje activo contra aprendizaje pasivo. Recuerden ustedes que fundamentalmente el aprendizaje pasivo es aquel donde uno nada más recibe y no está generando, no está trayendo el conocimiento a través pues de su mente. Mientras que el aprendizaje activo es todo lo contrario, requiere de esfuerzo cognitivo, requiere de hacer uso de la mente, de que cueste trabajo, de que uno saque la información de su cabeza. Y el aprendizaje activo mejora la retención, potencia la comprensión y también facilita la transferencia del aprendizaje, de unas cosas que aprendiste a otras cosas nuevas. Y aquí vemos esta gráfica, esta imagen que nos ayuda a visualizar cuáles son las diferencias de retención entre el aprendizaje pasivo, que es básicamente muy bajo, y el aprendizaje activo, que al contrario es muy alto. Entonces aquí lo que siempre hay que priorizar, lo que siempre hay que motivar es para tener un aprendizaje de tipo activo. Esa es la recomendación. Hoy vamos a profundizar sobre algunos aspectos muy prácticos, que pueden utilizar en este mismo instante, que les van a ayudar a aprender mejor. También recapitulando un poco, repasando un poco del video pasado, pues encontramos que la memoria se consolida de una manera un tanto curiosa. Al principio, cuando apenas estamos aprendiendo algo nuevo, pues vemos que la corteza cerebral, se empieza a formar el engrama o los engramas que van a almacenar ese conocimiento, y esto va a depender en gran medida del hipocampo, de una parte de nuestro lóbulo temporal medial que veremos después ya durante la carrera en neuroanatomía. Pero con el paso del tiempo, y sobre todo cuando uno sigue repasando, cuando uno sigue estudiando, cuando uno sigue utilizando este aprendizaje activo, fíjense que estos módulos corticales se conectan unos con otros y ya forman propiamente el engrama de nuestro nuevo conocimiento. Y también noten que ya no participa el hipocampo en este proceso. Es decir, ya tenemos bien consolidada esta información y esta ya vive dentro de la corteza cerebral, ya no requiere el hipocampo. Bueno, esto es lo que buscamos con sus aprendizajes de medicina. Esto es lo que necesitan hacer porque finalmente van a aprender para el resto de su vida. No basta nada más para el curso propedéutico, sino pues para toda su vida como médicos. Pero esto toma tiempo y esto toma esfuerzo. Piensen ustedes lo difícil que sería que olvidaran el nombre de su mamá, de su papá, de ustedes mismos. Bueno, pues es que eso ya está súper bien almacenado en la corteza cerebral, pero vean lo fácil que es, no sé, olvidar cuándo fue o cuándo inició la Revolución Francesa o quién fue el presidente de México durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues seguramente son cosas que en algún momento han sabido, pero que no fueron almacenadas de esta manera y simplemente se perdieron para la mayoría de ustedes. ¿Cómo podemos asegurar que nuestro aprendizaje sea activo? Bueno, uno de las formas más fáciles, más eficientes, es a través de evaluarnos. Muchas veces pensamos en la evaluación como una evaluación del aprendizaje, es decir, evaluación de lo que ya te sabes, pero pocas veces consideramos esto una evaluación para el aprendizaje, es decir, para lo que quieres aprender. Y este efecto de la evaluación o testing effect en inglés se utiliza mucho, es recuperar la información para mejorar la retención a largo plazo. Y noten que es bastante potente. Miren, en este estudio lo que hacen es que en la fase 1 ponen a dos grupos a estudiar. ¿Sí? Fase 1, estudio. La fase 2 es que uno de los grupos estudia más, mientras que el otro de los grupos toma un examen. ¿Sí? En la fase 3, uno de los grupos, el primero, toma el examen y el segundo de los grupos toma otro examen. Obviamente no es el mismo que este examen. Y noten lo que sucede. Estas son las gráficas de lo que observamos en este estudio y encontramos que a los 5 minutos después de haber terminado de estudiar, pues realmente la retención es X, ¿no? De hecho, los dos grupos se parecen bastante. Pero 48 horas después, el grupo que tomó el segundo examen, fíjense cómo mejora mucho el aprendizaje, la retención en comparación del grupo que no tomó este examen. No es un efecto menor.
Este grupo estudió más, de hecho, y aún así le va bastante peor que al grupo que vemos aquí en azul. ¿Qué tanto peor? Bueno, pues la diferencia entre un 6 de promedio, apenitas un 6, y prácticamente un 8 de promedio. Noten que esta diferencia es ni siquiera tener una segunda oportunidad del curso propedéutico y quedar seleccionado para estudiar la carrera de medicina. Es decir, la diferencia no es menor y fue el efecto de testearse, ¿sí? De hacer exámenes y por lo tanto de obligarse a tener este aprendizaje activo. ¿Cómo es que les recomiendo utilizar este aprendizaje activo? Bueno, pues las preguntas de autoevaluación son una buena manera, pero las preguntas tienen que tener una dificultad deseable, ni muy fáciles ni muy difíciles. Esto es importante porque si nos preguntamos por las cosas súper sencillas, bueno, obviamente no estamos aprendiendo nada ni estamos recuperando nada que nos cueste trabajo. Es como si cargáramos una pesa muy ligerita, bueno, pues no nos va a ayudar mucho, pero si es demasiado difícil es como si intentáramos cargar una pesa súper pesada y en ese sentido pues tampoco nos sirve mucho. Entonces las preguntas deben ser de una dificultad deseable y sobre todo tienen que ser preguntas abiertas de respuesta corta. Es decir, tampoco sirve mucho estarnos haciendo preguntas de opción múltiple porque las preguntas de opción múltiple finalmente tienen la problemática de que no están evaluando realmente el conocimiento, sino que nosotros podamos discernir o que nosotros podamos elegir la respuesta correcta, es decir, ubicar la respuesta correcta, pero eso no es necesariamente saber. De hecho, esto ya fue estudiado relativamente reciente, en el 2018 se publicó este estudio y justamente en este estudio encuentran que las preguntas abiertas de respuesta corta son las mejores para generar este aprendizaje activo. ¿Cómo qué preguntas? Bueno, pues imagínense que están estudiando para esta materia, la que estamos viendo ahorita, y se preguntan ¿por qué se considera que el aprendizaje activo es más efectivo que el aprendizaje pasivo en la consolidación del conocimiento y habilidades? Bueno, si quieren pausen el video y contesten esto. Se van a dar cuenta que no es fácil, que no les sale así como rapidísimo. Bueno, pues es que justamente ese es lo que necesitamos, ese esfuerzo, esa dificultad deseable. Ahora pregúntense, ¿cómo contribuye la recuperación de información a la consolidación de la memoria desde una perspectiva neurobiológica? Bueno, pausen el video, contéstenlo. La inmensa mayoría de ustedes no lo van a pausar y simplemente me van a ignorar y entonces estarán haciendo justo lo que no deben de estar haciendo, este aprendizaje pasivo que finalmente no los va a llevar al éxito académico que están buscando. Pero si quieren realmente prepararse para el propedéutico, pausen y vean qué tan fácil es que recuperen esta información. Se las acabo de decir hace unas cuantas diapositivas, hace menos de 8 minutos que llevamos del video y seguramente varios de ustedes no van a poder responder esto. ¿Qué quiere decir? Que lo estaban entendiendo mientras lo escuchaban, pero eso no es aprender. Finalmente, ¿qué impacto tiene el testing effect en la retención de información a largo plazo y cómo puede beneficiar a los estudiantes de medicina? Bueno, igual pausenlo y contéstenlo ustedes mismos. Si ustedes ya lo hicieron, se darán cuenta que no es tan sencillo y que realmente esto es lo que se necesita para que aprendan mejor. Otra manera que es muy frecuente, es muy común en estudiantes de medicina es utilizar flashcards. Pero las flashcards hay que utilizarlas bien. ¿Qué quiero decir con utilizarlas bien? Que de nada sirve nada más estar repasando así. What are the elements of an animal cell? Y después volteas la flashcard y dices el núcleo, el citoplasma, la membrana celular y la mitocondria. ¿Sí? De nada sirve esto. Lo que tienes que hacer es ver la pregunta, contestarla en tu cabeza y después voltear la flashcard o si es una aplicación, bueno, mostrar la respuesta y ver si estaba bien. Es decir, tiene que salir de tu mente. No se trata nada más de ponerlo en el anverso esto y en el reverso esto y aprenderse. No. O sea, de esto nada sirve. O sea, lo que tienes que hacer es hacerte la pregunta, contestarla en tu cabeza y después revisar y recuperar. O sea, o encontrar cuál era la respuesta correcta. Esta es la forma correcta. Si estudian en grupos, yo no se los recomiendo mucho al inicio del estudio porque finalmente pues, lo que necesitas es concentración, es estar en un lugar pues completamente atento. Acuérdense de estas fases que acabamos de ver. Es más, si se quieren hacer un reto, pausen el video aquí y recuperen o recuerden las fases que teníamos de la memoria. Empezábamos con atención, ¿se acuerdan? Entonces pausen el video y recupérenlo de su cabeza y si se lo saben, pues qué bueno.
Bueno, pues espero que lo hayan podido recuperar. Recuerden ustedes estas fases. La primera de las fases era atención, y si estás en un grupo de estudio y estás platicando y así, pues no vas a estar prestando atención al material de estudio como vemos aquí a estos jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, primero estudiar y ya después reunirte quizá con tus amigos y hacerse preguntas entre ustedes. Esto tiene que ser así como este chavo le pregunta a este chavo y le dice a ver cuáles eran las partes de la célula o qué es el testing effect. Eso sí funciona porque además te motiva a hacerte preguntas con otras personas. Y mi técnica favorita y por la cual pues creo yo que doy clases pues desde que estaba muy chavito, desde que tenía 21 años empecé a dar clases, y es mi técnica favorita porque es una técnica estupenda para que uno pueda aprender, es la técnica Feynman. Esto viene de un físico muy famoso, Richard Feynman, que era particularmente bueno dando clases y entonces se dio cuenta que mientras más daba clases más aprendía y mejor dominaba los conceptos. Entonces pues se generó esta técnica Feynman donde uno elige un concepto que quiera aprender, entonces lo aprende y se lo enseña a otra persona o a sí mismo, es decir, es estarte explicando a ti mismo qué es la técnica de Feynman. Después regresas al material donde no pues fluiste tanto, entonces te diste cuenta así como, ay, en esta parte me trabé, quiere decir que no la tengo completamente clara. Simplificas esas partes que te cuesta trabajo mediante analogías, mediante otras explicaciones y vuelves a hacer esto. ¿Qué hace esto? Por ejemplo, no sé, yo doy la clase de neuroanatomía, pero he dado varias materias, ¿no? Fisiología, farmacología, neuropatología, neurofarmacología, neurofisiología. Y en cada una de ellas, pues me doy cuenta que mientras más imparto esta clase, pues mejor se me queda, pero además también como que internalizo más ese conocimiento y entonces me es más fácil volverlo a dar posteriormente. Bueno, pues básicamente al ser profesor estás utilizando una técnica de Feynman a perpetuidad mientras das clases, pero obviamente si dejas de utilizar o si dejas de dar clases de una materia, pues pasa el tiempo y se te van olvidando las cosas, como a todos, ¿no? Entonces les recomiendo mucho hacer esto, hacer estos grupos de estudio de los que decíamos, utilizar la técnica Feynman, pero nunca como primera forma de aprender algo. Y les comparto aquí la cita de un libro que me gusta, que creo que es súper cierta y a veces no nos damos cuenta, y sobre todo muchos estudiantes piensan que el profesor les tiene que de alguna manera transmitir todo el conocimiento y que todo el conocimiento llegue completamente masticado a la mente del aprendiz, y esto nunca es así, ¿no? Y entonces la cita dice: la verdad es que todos tenemos que hacer nuestro propio aprendizaje. El verdadero aprendizaje es el resultado del esfuerzo individual. Otros pueden ayudarnos a aprender y podemos aprender trabajando con otros, pero al final cada uno debe completar su aprendizaje por su propio pensamiento y acción individuales. Esto es muy, 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 muy cierto. Les recomiendo hacerse responsables de su propio aprendizaje porque eso los va a hacer buenos estudiantes de medicina. Recuerdo mucho un profesor que tuve que traía una playera siempre que decía I can explain it to you, but I cannot understand it for you. Entonces te lo puedo explicar, pero no lo puedo entender por ti. Y creo que eso es muy, muy cierto, porque pues, al final es una situación que depende de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, y ustedes son los últimos responsables de ese aprendizaje, si bien los profesores estamos aquí para facilitar. Veamos otro tema rapidísimo, la curva del olvido. No sé si han visto esta película intensamente, es la parte 1, digamos, y en esta película pues aparecen estos monitos que lo que hacen es agarrar conocimientos y algunos los meten aquí a este tubo y se pierden por completo estos conocimientos. Piensen ustedes que seguramente habrán perdido muchos conocimientos de la primaria, de la secundaria de esta manera, y otros, a veces unos completamente absurdos, quedan almacenados en la memoria a largo plazo. Bueno, pues es que esto es bastante cierto. Esto realmente ocurre muy, muy, muy a menudo. A veces almacenamos información que no queremos almacenar por X o Y razón, y mucha información muy valiosa, pero que no hicimos un buen aprendizaje, que no hicimos una buena consolidación, pues la terminamos perdiendo. Y a esto le llamamos
curva del olvido. Es un fenómeno psicológico que ha sido descrito desde hace muchos años, más o menos en 1900, un poquito antes. Un psicólogo, Hermann Ebbinghaus, fue quien lo describió por primera vez, y lo que encontramos es que al principio, después de estudiar algo, bueno, pues reconocemos y podemos recuperar la mayor parte de esa información, pero pasa el tiempo y pum, 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 va cayendo. Y de hecho, esta gráfica es un poco optimista porque estudios más recientes han demostrado que después de 20 minutos de haber aprendido algo, noten que ahorita llevamos 15 minutos del video más o menos, después de 20 minutos se olvida aproximadamente el 42% de la información. Después de una hora, hasta el 56% de la información. Fíjense, más de la mitad después de una hora de haber tenido la clase o lo que sea. Después de un día se pierde alrededor del 67%. Después de una semana queda aproximadamente un 20 a 25%. Y después de un mes, 10% o menos. Y noten que esto es habiendo aprendido la cosa. O sea, si ustedes pausan el video y no han aprendido durante el video, bueno, pues obviamente no se van a acordar ni del 10% ni de menos. O sea, esto es, imaginemos que dominan ya los conceptos del video, y a pesar de dominarlos ahorita, dentro de un mes se van a acordar del 10% o menos. Y dentro de un mes más o menos, bueno, un poquito menos, es su examen del propedéutico. Entonces noten que esto es muy, pero muy, muy, muy relevante. Y entonces uno diría, bueno, ¿y entonces qué hago? O sea, esto suena terrible, voy a perder todo lo que estoy aprendiendo en este momento, y la respuesta es no. Tenemos una manera muy efectiva de disminuir esta curva del olvido, y esto es la repetición espaciada. Igual lo van a encontrar muchísimo en la literatura académica como space repetition. Y entonces esta repetición espaciada fundamentalmente, y es muy sencillo, es, a ver, yo estudio por primera vez algo y entonces me acuerdo del 100% de las cosas, pero ya vimos que pum, 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 va cayendo rápidamente lo que me acuerdo, ¿va? Pero, ¿qué sucede si yo después de cierto tiempo, yo lo que hago es repasar, pero repasar activamente, ¿eh? No es repasar, volver a leer el mismo texto. Esto, de nuevo, de poco sirve. Es hacer un examen, es hacer un cuadro, un mapa mental, un cuadro sinóptico, pero de nuestra memoria. Eso es lo importante. O sea, no es simplemente volver a revisar así los anversos y reversos de las flashcards. Eso no sirve. O sea, quiero ser muy claro, es repasarlo de una manera activa, mediante aprendizaje activo. ¿Y qué pasa si después de una hora yo repaso esa información? Noten que sucede algo interesante que se dio cuenta Hermann Ebbinghaus hace ya pues una buena cantidad de años. Lo que sucede es que la pendiente de esta curva se aplana. Es decir, no cae tanto como cuando no haces esta repetición, sino que se va aplanando y de hecho mejora la retención a largo plazo. ¿Y qué pasa si un día después yo vuelvo a repasar? Es que no es que vuelva a caer desde arriba hasta abajo. Vean cómo se aplana todavía más la curva, la pendiente se vuelve menor. Y finalmente, ¿qué pasa si yo lo vuelvo a repasar una semana después? Fíjense cómo cae, igual se aplana esta curva, y mi aprendizaje un mes después es mucho mejor de lo que teníamos si solamente hubiéramos estudiado una vez. Este es un efecto muy poderoso, pero recuerden que para que este efecto sea real, o sea, que realmente suceda, lo que tiene que suceder completamente es que estos reviews que tenemos, estos repasos que tenemos, tienen que ser repasos activos. Como les digo, de poco sirve que este repaso vuelva a ser un repaso pasivo, vuelva a ser un repaso en donde simplemente pues volvemos a leer lo mismo. Piensen ustedes cuántas veces no han visto, no sé, un billete de 20 pesos. Y les aseguro que si ustedes, aunque lo hayan visto cientos de veces, miles de veces, si ustedes intentan dibujar lo que hay en un billete de 20 pesos de memoria, a pesar de que lo han visto cualquier cantidad de veces, no lo van a lograr. Entonces, ¿por qué no lo van a lograr? Bueno, no lo van a lograr justamente porque no es lo mismo verlo de manera pasiva, hacerlo de manera activa. Si ustedes hoy memorizan el que hay en el billete de 20 pesos y después dentro de una hora vuelven a dibujarlo y después dentro de un día lo vuelven a dibujar y después de una semana lo vuelven a dibujar y después de un mes, bueno, se van a dar cuenta que ahí sí que se van a acordar el resto de sus vidas.
Y entonces, más o menos así es como se ve una sesión de repetición espaciada. Día 1, estudio inicial, leer y entender los 5 temas que vieron ese día del curso propedéutico, esos días, 30 minutos por tema. Después día 2, primer repaso, 24 horas después, resumen, preguntas o esquemas rápidos de cada tema, pero recuerden que es un resumen que tú haces de memoria, unas preguntas que tú contestas de memoria, unos esquemas rápidos que tú haces de memoria. Tiene que venir de memoria y menos tiempo, obviamente, porque además vas a tener más temas que estudiar por primera vez. Segundo repaso, 48 horas después, resolver preguntas o relacionar con casos clínicos, 15 minutos por tema. Tercer repaso, una semana después, hacer de memoria un mapa mental, hacer simulacros de exámenes como los que van a tener cada fin de semana en este curso, o enseñar a alguien más, 10 minutos por tema y así, ¿no? Entonces, si se van dando cuenta, van disminuyendo la cantidad de tiempo invertida por tema, pues porque además van a ir estudiando más temas, ¿no? Esto es la situación de estudiar medicina, pues termina siendo, o sea, un trabajo de tiempo completo, vamos, el estar estudiando, el estar repasando, el estar sacándolo de sus cabezas, porque recuerden que además esto tiene que ser activo. De poco o de nada va a servir si solamente de manera pasiva pues vuelven a leer la información. Digo, algo se les quedará, pero definitivamente no va a ser lo mejor. Y entonces, ¿cómo los quiero ver en este curso? Bueno, pues así, o sea, concentrado, quizás hasta un poquito cansado, no tanto, recuerden que dormir bien es importante, pero bien concentrados estudiando, que cueste trabajo. Por eso aquí hice esta caricatura no de esta personita feliz, sino de esta personita con una cara de concentración, con una cara de que claramente le está costando, pero está bien, porque es como la persona que está haciendo pesas o que está corriendo y le está costando su entrenamiento de intervalos, o le está costando los bench press que están haciendo, y después los quiero ver así, ¿no? Los quiero ver felices, entrando a la escuela de medicina y teniendo mucho éxito. Bueno, pues esto es todo por este video. Nos vemos en el siguiente video.